Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Con lo que está ocurriendo en Cuba y cómo también la comunidad internacional a veces ha hecho la política del avestruz. A veces por indiferencia, otras por desapego y otras por simple interés. Y hoy una ficha más ha caído en ese tablero del régimen cubano, porque el gobierno de Bahamas ha anunciado la suspensión del reclutamiento de médicos cubanos y también la cancelación de sus contratos con la agencia estatal del régimen, que ha sido señalada por múltiples organismos internacionales como esa facilitadora del trabajo forzado y de la trata de profesionales, de la trata de médicos. La clave, fíjese, no está, yo creo que la clave está en este matiz de que Bahamas no está expulsando a los médicos, sino que les va a ofrecer contratos directos, sin intermediarios, sin comisiones para el castrismo, sin que estas ratas del régimen se queden con el 80, a veces 85% de esos salarios, mientras que esos médicos están apartados de sus familias, no pueden tener contacto con las sociedades donde están y además les retienen esas cantidades infames del dinero que tendrían que ganar y por el que muchos de estos gobiernos le pagan al régimen cubano. Yo les he contado en muchas ocasiones que el tema de las remesas, el tema del turismo y, por supuesto, el tema de este tráfico de galenos son las grandes bombonas de oxígeno del régimen. Y si se les empieza a atacar por ahí, yo creo que quizá estamos ante un punto de inflexión del régimen cubano. Para hablar sobre todo esto tenemos con nosotros a Rolando Cartaya, ustedes lo conocen, periodista, investigador también de temas de Cuba. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy, Rolando. No, gracias a ti por la invitación, Mariana. A ver, ¿cómo tenemos que interpretar esto que ha ocurrido en Bahamas? Porque yo, más allá, decía, de lo que pase con estos médicos, creo que el hecho de que comiencen a contratarlos de forma independiente sin tener que pasar por las arcas del régimen es el mensaje más significativo. Yo creo que es un paso, porque ha ocurrido, por ejemplo, con países del Medio Oriente, Qatar, Arabia Saudita, donde ellos les pagan directamente a los médicos, pero después les exigen a los médicos remesar dinero a la comercializadora de servicios médicos cubanos. O sea, hasta en ese caso era hasta el 80% tenían que remesarlo a Cuba. Entonces, el hecho de que los contraten directamente puede ser un primer paso, pero como dice el jefe nuestro, Tony Costa, trust but verify. Confía, pero verifica porque siempre cabe esa posibilidad. Y además esto está hecho con un esquema de que ya tiene décadas de explotación, donde hay una cantidad de indicadores de trabajo forzado según la Organización Internacional del Trabajo, como es el despojo de los salarios, el que te retiren los pasaportes, el hecho de que no puedas salir después de cierta hora de donde tú te encuentras, el hecho de que no puedes convivir con tu familia en estos lugares, ¿no? Entonces es muy difícil que el gobierno vaya a renunciar a eso, el gobierno de Cuba estoy diciendo, y que cese esa, o sea, lo más importante, más que la contratación, sería que cesara esa explotación que es ejercida generalmente por los coordinadores de misión, por unos agentes de seguridad que no son médicos, a los que le llaman los jurídicos. Pasan un curso jurídico. Tenemos un caso en especial en la fundación de un señor que él confesó que él se había graduado en la Academia Arides Esteves del Ministerio del Interior y que después había estado en 2 ocasiones en misiones internacionalistas cubanas, misiones médicas, una en Bolivia y la otra creo que en Venezuela. O sea, eso va a seguir funcionando. Eso, porque además si tú no cedes a eso, te revocan la misión. Te mandan de regreso para Cuba. Entonces va a ser difícil, como te digo. El tema de las familias además también, la única entrada limpia de polvo y paja que tienen en este momento es esa.
Claro, pero el único tema es ingreso. las familias también, porque esta gente no da puntada sin hilo. A pesar del castigo que te hacen a ti en primera persona, está el chantaje emocional de tus familias que están en la isla. Exacto. En muchos casos han hecho eso, han chantajeado a la familia para que hable con el colaborador, para que, en el caso de Brasil, por ejemplo, para que no se quedara cuando el gobierno de Bolsonaro dijo que los mantenía si le podía pagar directamente y si podían estar con sus familias en el país. En ese caso, hablaron con la familia para que chantajearan a su vez al colaborador. No, mira, que nos están poniendo presión, que si tú te vas, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Me entiendes? Son así, son maquiavélicos. La verdad ¿Para que qué te sí, digo? sí, son, ¿para qué te voy a Sí. decir? Son absolutamente maquiavélicos. Pero además hay un punto que yo quisiera abordar contigo porque esto forma parte del pastel completo. Esto no es solamente una parte del pastel, sino el pastel yo creo que completo, que es un poco el positivismo, la falta de importancia, el interés que produce Cuba en los organismos internacionales y en algunos gobiernos. Y voy a ir directamente a lo que ha pasado, por ejemplo, en España, donde por primera vez yo te diría que en el propio Congreso el diputado Pablo Hispán ha rechazado que la izquierda hable de inversiones españolas en Cuba, cuando además el 51% de la propiedad de esas inversiones están controladas por militares del régimen. Es decir, en Cuba se siguen construyendo hoteles porque es una forma de dar mano de obra y al mismo tiempo eso está controlado por Gaesa. Se dice que, además de mano de obra, que ese dinero es para, o sea, esa construcción de hoteles es para lavar dinero, Claro, Marian. claro. Es lo que se dice. Y sí, ellos siempre se reservan el 51% de las acciones de cualquiera de estas instalaciones. Las firmas españolas lo que hacen es poner su nombre, su marca, y además comercializar también el producto y bueno, administrarlo, porque las administraciones cubanas son un desastre. Pero quien lo maneja es Gaesa, es el grupo de administración empresarial de los militares. Ahora, uno se pregunta qué significa entonces que ese 51% de las inversiones extranjeras en Cuba estén bajo precisamente control militar. ¿Cómo opera para las personas que nos están escuchando y que no lo conocen? ¿Cómo opera exactamente Gaesa dentro de ese entramado económico de la isla? Gaesa tiene como alrededor del 60 o 70% de la economía que produce divisas en la isla. Ellos tienen los hoteles o sea, el turismo es una rama, pero tienen también venta de petróleo y de combustible, tienen el comercio minorista, que ahora están construyendo cada vez más tiendas donde tú solo puedes pagar en dólares. Bueno, esas tiendas son también de Gaesa. O sea, ellos controlan eso mientras no el gobierno, el régimen, o sea, el Partido Comunista dice que no tiene fondos para costear la renovación, vamos a decir, de la red eléctrica nacional, o más inmediatamente que no tienen fondos para el combustible o para comprar los medicamentos que faltan en la isla. Y sin embargo, Gaesa tiene dinero guardado. Recientemente el Miami Herald ha hecho varias investigaciones con documentos del grupo CIMEX, que es una de las ramas de Gaesa, según las cuales solamente la empresa Gaviota, el grupo de turismo Gaviota, que es digamos la insignia de Gaesa en el turismo, tenía más de 4.260 millones de dólares en efectivo guardados. O sea, ese dinero no pasa por Cuba, como no pasa el de las remesas tampoco. El de las remesas se queda fuera de Cuba y a los cubanos lo que le dan son pesos. ¿Me entiendes? No es así como opera este grupo que lo controla todo, además, todo lo que es divisa en el país. Claro, por eso el tema es que las inversiones extranjeras, incluyendo las españolas, que es la que estaba criticando Pablo Hispán esta mañana, tienen que asociarse obligatoriamente con empresas controladas por Gaesa. Exacto, y eso incluso Gaesa y todas sus dependencias estuvieron
bajo la administración Trump, en la primera administración Trump, en una lista negra con la que los ciudadanos de Estados Unidos no podían hacer negocio. Y durante la administración Biden, eso se liquidó casi al final, se liquidó, y Trump lo volvió a restaurar, o sea, lo restauró. Hay que ver ahora qué van a hacer los empresarios españoles si de pronto a Estados Unidos le da por ir no solo a los colaboradores médicos, sino también al 90% que retiene Gaesa de los trabajadores del turismo. Sí, como ha hecho, por ejemplo, con Venezuela, con el tema del petróleo. Sancionar a los países que compren crudo a Venezuela. Puedes sancionar perfectamente a los países que sigan todavía exportando o participando de esta trata de médicos o que hagan negociaciones directas con el régimen. Fíjate qué pregunta te voy a hacer. ¿Hasta qué punto, en este momento, ya ha muerto López Calleja, hoy es más poderoso Gaesa que el propio Partido Comunista en términos de control en la isla? No, por supuesto, ahí, o sea, el que tiene the power of the purse, el poder del monedero, es Gaesa. Y incluso se ha hablado de que ha habido en algunos momentos roces entre el gobierno, el Partido Comunista, y López Calleja cuando vivía todavía. Por eso, por pedirle a Gaesa que dé dinero para cuestiones básicas de la supervivencia del pueblo cubano, y ese dinero no se ve por ninguna parte. Lo tienen guardado allí o debajo del colchón, como decía mi padre, ¿no? Lo tienen guardado y ganando intereses o en este tipo de actividades de la construcción de hoteles para el lavado de dinero. Ahora uno se preguntaría realmente qué peso ha jugado o qué papel ha tenido la izquierda internacional, incluyendo la izquierda en España. No tengo que hablarte de la figura del detestable Zapatero, el expresidente español Zapatero, amigo de cuanto dictador ha habido en América Latina. ¿Qué rol ha jugado esa izquierda internacional, incluyendo la española y latinoamericana, no solo en blanquear esa práctica de los médicos con el argumento del derecho a la salud, sino de alguna forma vendiendo el espíritu de Cuba como el paraíso turístico donde la gente tiene que ir sin obviar lo obvio? Sí, ellos son muy buenos, Marian, en dorarte la píldora, en armar de lírica todo este entramado que al final es una operación de despojo, ¿no? Entonces, el director de investigación de nosotros, Hugo Hacha, hace me encanta esa metáfora, dice que Cuba era como el oso panda, a quien nadie, cuidado, no lo toques, pobrecito, y sin embargo, por detrás lo que estaba haciendo, lo que estaba haciendo con los médicos, no solo con los médicos, con los maestros, con los entrenadores deportivos, con todos ellos, es sacarle dinero, robándole ese dinero ¿Crees que esta decisión de Bahamas, Rolando, que ha tomado Bahamas de decirle no voy a seguir participando, no voy a seguir dándote dinero, no voy a seguir alimentando tu régimen a través de estos médicos, puede tener un efecto dominó en algunos otros países del Caribe, de África o de América Latina, donde todavía se mantienen esos convenios activos con Cuba? En México, por ejemplo, que a cada rato está quitándole la posibilidad a los jóvenes mexicanos que están en las universidades de medicina de ejercer la medicina, pero obviamente por una cuestión de simpatía ideológica sigue exportando estos médicos cubanos. Sí, es más posible que países como Bahamas, como Jamaica, tal vez es posible que Jamaica también tome alguna decisión al respecto. Las pequeñas islas, es más difícil para ellos prescindir de esos servicios porque realmente no tienen con qué. Pero yo creo que sí, que va a tener un efecto, no sé si en todo, como te digo, pero sí en varios de estos países de lo que es el Caribe y las Antillas, sí va a tener efecto esta decisión de Bahamas, porque bueno, si Bahamas, que es un país con un peso en esta región, ha llegado a la conclusión de que debe cambiar el sistema de contratación, creo que otros van a tener que fijarse en este ejemplo y ver qué es lo que, porque no es solo las visas, es que se pueden estropear sus relaciones con los Estados Unidos en general.
y Estados Unidos es un donante, es un inversor, ¿me entiendes? Creo que van a tener que entrar un poco por el aro. Sí, yo lo creo que sí. Ahora, la pregunta que muchos se hacen ¿es posible hacer negocios en Cuba sin la participación del régimen castrista? Generalmente cuando algo de eso pasa, terminan los empresarios en la cárcel. Eso le pasó a unos canadienses del grupo Tokmajian. Ellos no tenían manera de estimular a sus trabajadores y entonces los estimulaban por su propia iniciativa y sin contar con el gobierno cubano. Y al final Tokmajian fue preso, le confiscaron todo lo que tenía. Ahora mismo hay un cubano-americano que está también detenido porque había abierto un negocio al que le llamaban el Costco cubano. Por el aprovisionamiento que tenía este lugar. Y el hombre creo que está en este momento está en huelga de hambre porque él no entiende por qué lo han procesado, por qué lo han metido preso, pero eso ocurre, igual que vimos hace unos días también lo del corralito financiero. Sí. Ellos no tienen, en ese sentido, sí, les encanta el dinero de los inversores, pero si alguno de ellos no entra en el juego del gobierno, tarde o temprano van a tomar alguna decisión contra ellos. Mira, este tema de Cuba pica y se extiende. Yo espero que realmente se tomen decisiones claras, que siga habiendo estos ejemplos, porque mientras nosotros nos cansemos de decirlo, pero existe esa hipocresía, como digo, y en esto yo soy europea y te lo comento siempre, Rolando, pero es una realidad. Mientras hacer hoteles sea más importante que el bienestar del pueblo cubano o la posibilidad de un cambio de régimen, estamos mal. Y yo creo que llevamos demasiado tiempo estando mal y es hora de empezar a cambiar. Te quiero agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros. No, gracias a ti, María. Y nosotros, señores, una noticia de último minuto que tengo en estos momentos conmigo. Ustedes saben que en España ha habido el mayor caso de corrupción, yo les diría, de la historia moderna. Y en este caso, el presidente del gobierno tenía que hacer una comparecencia ante el Congreso. Lo ha hecho ante los gritos de la gente de dimite, corrupto, dimite. Él, digamos que no ha hecho caso para nada de lo que le pedían el resto de los legisladores, pero sigue todavía hundiéndose en el fango con las declaraciones, mientras que la UCO, la Guardia Civil, sigue sacando más páginas de ese informe demoledor donde la corrupción está de lleno tocando al presidente actual del gobierno y también a su círculo más cercano, tanto familiar como de partido. En este instante, el vicesecretario general del PSN-PSOE, Ramón Alzorriz, ha presentado su dimisión. Ha sido cesado en el cargo por decisión propia al haber sido pareja entre el año 2021 y 2024 de una trabajadora de la empresa Servinavar que supuestamente estaba vinculada a Santos Cerdán. Esto es realmente un nido de corrupción donde es la punta del iceberg y donde van ustedes a ser testigo en los próximos días. Yo les diría que si no de la caída del gobierno de Sánchez, porque esto es una especie de lapa donde no le importa obviamente el bienestar de España, sino estar aferrado a como dé lugar al poder, sí de las personas más cercanas de su gobierno. El Partido Socialista, los grandes varones del Partido Socialista dicen desconocer este partido de Sánchez, el gobierno y el resto de los legisladores también. ¿A qué nos enfrentamos? ¿Estaremos realmente a las puertas de ese cambio también en la democracia española de un presidente que no ha sido elegido en ninguna de las dos ocasiones por el pueblo, pero que a golpe de traicionar a España con sus peores enemigos ha logrado seguir sentando sus posaderas en el Palacio de Gobierno?